Después de la marcha de mi marido, la casa quedó envuelta en un profundo silencio, evocando como solía ser un espacio rebosante de actividad. Durante un extenso periodo, construí mi vida al lado de la suya, convencido de que éramos una unidad familiar sólida y de que teníamos el futuro en nuestras manos. De repente, una mañana, recogió sus pertenencias, me miró con unos ojos que ya no mostraban interés en mí y dijo: necesito comenzar desde el principio. Se marchó hacia otra ciudad, abandonándonos a mí y a nuestra hija Sara en el olvido. Al principio, enfrenté grandes desafíos al consolar a una chica que no entendía por qué su padre ya no quería estar con nosotras, mientras me sumergía en una tristeza silenciosa. Era como atravesar un camino lleno de obstáculos. Intenté persuadirme de mi capacidad para enfrentar cualquier situación, de que la vida seguiría sin él, pero al anochecer, despertaba con la sensación de que el silencio me devoraba. Mientras me acomodaba en la cama sin él a mi lado, mis ojos se posaban en el lugar que solía ocupar, meditando sobre lo rápido que todo había cambiado. Los días pasaban en medio de la rutina de mi trabajo en el hospital y mis intentos fallidos por aparentar normalidad. A pesar de ello, las comidas eran silenciosas, los fines de semana se volvían tediosos y la soledad se convertía en mi única compañía. Fue en ese instante cuando Tino llegó a formar parte de nuestro día a día. En una tarde lluviosa, Sara encontró al menino enroscado en la entrada del inmueble, con el pelaje mojado y sucio, y unos ojos oscuros que mostraban su desprotección. Nos solicitó que le concediéramos acceso. Aunque al principio tenía incertidumbres, ahora tengo una nueva tarea que ha incrementado la responsabilidad que debo asumir. Finalmente, desistí. Rápidamente me percaté de que Tino no era solamente un perro común. En una casa que se había vuelto fría, su sola presencia llenaba el ambiente de calidez. Siempre se encontraba a mi lado, atento a cada movimiento que hacía. Al volver cansada del trabajo, él era el único que me recibía con entusiasmo, dejando claro que para él, mi presencia era muy importante. Era un perro muy singular, no se asemejaba a ningún otro de su especie. Además de mover la cola y saltar de felicidad, se quedaba a mi lado observándome con una intensidad casi equiparable a la de una persona. Al sentarme en el sofá, ponía suavemente su cabeza al lado de la mía. Cuando me iba a dormir, él se colocaba al final de la cama, su respiración pausada llenando el silencio de la habitación. Con el paso de los días, sus muestras de afecto se convirtieron en un apoyo fundamental que esperaba con ilusión cada día. Disfrutaba peinando su cabello hasta que resplandeciera, viendo cómo asentía cada vez que le hablaba. Aunque mi marido nunca notaba si cambiaba mi perfume o usaba un vestido nuevo, Tino detectaba cualquier modificación en mi ánimo, por más leve que fuera. En los momentos de agotamiento, se acostaba junto a mí en completo silencio, sin solicitar nada, sin formular preguntas, sin expresar opiniones. De pronto, su sola presencia comenzó a llenar un vacío dentro de mí que no sabía que existía. Conforme el tiempo transcurría, Sara crecía. Salía con mayor asiduidad, gozaba de su juventud con la despreocupación que yo ya había perdido. Mientras tanto, me hallaba sumergida en la rutina diaria, en las largas jornadas en el hospital, en los días monótonos que no parecían tener fin. Al volver a mi hogar, al ver a Tino con su mirada comprensiva, sentía que tenía un refugio seguro en mi existencia. Al terminar la tarde, luego de un día agotador, volví a casa antes de lo planeado. Tras una jornada agotadora, percibía que cada hora había consumido por completo mis niveles de energía. Al regresar a mi hogar, me descalcé al llegar a la puerta y me dejé caer en el sofá soltando un suspiro de tranquilidad. De inmediato noté la presencia familiar a mi costado, tan solo unos momentos más tarde. Tino se acercó al sofá y se colocó a mi lado, su calidez me reconfortaba y aliviaba el cansancio que experimentaba. Pasé mis dedos suavemente por su pelaje, experimentando un alivio que no había sentido en mucho tiempo. De repente, todo lo que estaba afuera desapareció. Lo importante era la calma que disfrutaban juntos, esa sensación de pertenencia que había olvidado cómo se sentía. No obstante, Sara llegó antes de lo esperado. Al entrar por la puerta, la vi parada en la entrada de la sala. Nos observó detenidamente y en su cara se reflejaba una expresión extraña y perturbadora. En su cara no se veía enojo ni desaprobación, sino una especie de perplejidad tranquila. La tensión en el ambiente entre nosotras se hizo evidente. No dije ni una sola palabra. Resultaba completamente imposible. En cambio, ella guardó absoluto silencio. Se quedó en ese sitio, intentando comprender lo que veía, y en ese momento,
por primera vez en mucho tiempo, sentí como algo en mi interior se rompía. A lo largo de la noche, el silencio entre nosotras continuó. Sara decidió no hacer ninguna pregunta, y yo tampoco me molesté en proporcionar aclaraciones. En una circunstancia complicada me costaba hallar las expresiones precisas para explicar lo sucedido, ya que no lograba entender la situación. Al día siguiente, salió al amanecer. No se tomó la molestia de decir adiós. Me quedé en la casa vacía continuo, cuyos profundos ojos parecían adentrarse en mi ser y entender lo que pensaba. Me senté en la cama, acaricié suavemente mi cabello y respiré profundamente. Se había producido una modificación. Era evidente en el entorno, como la falta de ruido destacaba más que antes. Mientras lavaba los platos al atardecer, escuché el sonido de la puerta al abrirse. Sara había vuelto. Decidió ignorarme por completo y se encerró en su habitación como si yo no existiera. De repente, un suspiro se deslizó de entre mis labios. Si bien sabía que tenía que hablar con ella, la incertidumbre me frenaba y no encontraba las palabras adecuadas. ¿Qué palabras utilizar? ¿Cómo lograr que comprenda que lo que vio no reflejaba la verdadera situación? Tal vez sucedió de esa manera. Me acerqué a la puerta de su habitación y golpeé suavemente. ¿Podríamos charlar, Sara? Por favor, mantén el silencio. Puse mi frente sobre la tabla, sintiendo una extraña impresión de irracionalidad. ¿Desde cuándo mi hija ha estado actuando de esta manera y evitándome? Después de un breve momento, noté el sonido de su voz. Mamá, me faltan las palabras. Su expresión no denotaba enojo, sino algo de mayor gravedad. Una enorme decepción. Las palabras me dejaron sin aliento. Opté por alejarme de la entrada sin insistir más. Los días pasaron con la misma tensión evidente. Sara parecía distanciarse, saliendo más seguido y regresando a casa tarde. Durante la cena, no se preocupaba por cómo había sido mi día ni siquiera me miraba. Al volver a mi hogar después de un agotador día de trabajo en el hospital, sentí una intensa soledad. En la casa reinaba un ambiente tranquilo y silencioso. Sara aún no había vuelto. Puse las llaves sobre la mesa y me quité los zapatos. Siempre que llego, Tino me recibe con entusiasmo moviendo su cola. Gracias a su lealtad inquebrantable, disfrutaba de la reconfortante sensación de pertenecer a un lugar. Opté por tumbarme en el sofá y descansar mis ojos. Con cuidado, se elevó y apoyó su cabeza en mi regazo. Exploré con mis manos su pelo, percibiendo lo agradable que se sentía al tocarlo. Estuve un rato sin definir respirando con calma, disfrutando de la agradable sensación de tener su cuerpo cerca del mío. No obstante, en un momento determinado, divisé la figura de Sara al comienzo del pasillo. Me observaba en absoluto mutismo. Permanecí con la mirada fija en ese punto. Después de un corto momento, exhaló profundamente y se cruzó de brazos. Madre, esto no es algo que suela ocurrir con frecuencia. ¿Podrías explicar el sentido de lo que has expresado? Hizo un gesto vago con la mano, señalando como. No tengo ni la más remota idea, esa responsabilidad es tuya. Intenté mantener la serenidad al decir, Sara, solo es un perro. Mostraba confusión y tristeza en sus ojos. ¿Estás diciendo la verdad? No respondí. Sara, visiblemente frustrada, se pasó la mano por el cabello. La partida de papá no significa que tengas que buscar a Tino en cuanto tengas la ocasión. La observación que me hicieron me provocó más sufrimiento del que esperaba. Al despertar, fui consciente del peso de la conversación que había tenido lugar a mi alrededor. Sara, no tienes idea alguna de lo que significa estar solo. Sujetó con intensidad sus labios. No tengo conocimiento de la solución, sin embargo, tampoco me dejas aproximarme. Las palabras que recibí me afectaron de manera contundente, como si hubieran sido un golpe frontal. Ignorando nuestra conversación, Tino se acomodó en el sofá y nos observó con curiosidad. Sara negó con la cabeza, parecía que quería expresar algo más, pero finalmente se detuvo. Finalmente, manifestó su deseo de irse. No tengo conocimiento del momento en el que volveré. Sin esperar respuesta, tomó su chaqueta y se fue, dejando que la puerta se cerrara de un portazo. En la sala, me mantuve erguido sintiendo una opresión en la garganta. Tino se acercó a mí y posó su hocico en mi mano. Mientras acariciaba distraídamente a la mascota, solté un suspiro.
Había una separación entre mi hija y yo que no sabía cómo resolver. El tiempo avanzaba con calma. Después de que Sara se fue, me quedé en el sofá con la mente llena de pensamientos que prefería no enfrentar. Las palabras de mi hija resonaban constantemente en mi cabeza. No es preciso elegir la primera alternativa que aparezca frente a ti. No, eso no era mi intención. No se trataba de llenar el espacio con cualquier cosa. No fue el dios del trueno lo que encontré en primer lugar. Estaba allí cuando nadie más se hallaba presente. Cuando todo colapsó a mi alrededor, él fue el único apoyo seguro en el que pude confiar. Respiré suavemente y me aproximé a él, deslizando mis dedos en su cabello, sintiendo su calor en mis piernas. En la noche, los pensamientos se mezclaron con un silencio profundo. Sara no ha vuelto. Al amanecer del día siguiente, la vivienda seguía vacía. Al despertar, notaba mi cuerpo pesado por la falta de descanso y me encaminé hacia la cocina. No había recibido ningún mensaje suyo en mi móvil. Intenté persuadirme de que todo marchaba bien, de que solo necesitaba un poco de espacio, pero a medida que pasaban las horas, la ansiedad se hacía más fuerte en mi pecho como un peso insoportable. A las 4 de la tarde, la intranquilidad se convirtió en miedo. Realicé una llamada a su móvil. No hay absolutamente nada. Hice una llamada adicional. No hay absolutamente nada. En el tercer intento que hice para comunicarme con ella, la llamada se redirigió directamente a su buzón de voz. Sentí como si el suelo se desplomara bajo mis pies. Opté por concentrar mis pensamientos con exactitud. Era esencial conservar la tranquilidad. Al salir de mi hogar, tomé mi chaqueta y las llaves, notando los latidos intensos de mi corazón en el pecho. El inicio resultó ser extremadamente difícil. Recorrí todos los lugares que acostumbraba frecuentar Sara, la cafetería donde solía pasar tiempo estudiando, el parque donde se reunía con sus amigos, la plaza central. Nadie había podido contemplarla hasta ese momento. La ansiedad se transformó en una tensión en la zona de mi cuello. Era fundamental mantenerla a nuestro lado. Tras todas las experiencias que compartimos, resulta imposible. Al percatarme de que el cielo se volvía más sombrío, me di cuenta de que tenía que dirigirme a las autoridades policiales. En el momento en que me disponía a realizar una llamada, mi teléfono móvil comenzó a vibrar en mi mano. Un mensaje breve. Sara, me siento bien. No trates de localizarme. De repente, una sensación de alivio se apoderó de mí, seguida rápidamente por un sentimiento de irritación. ¿Serías tan amable de no molestarme? ¿Cómo podría haber comunicado eso? Mientras redactaba una respuesta, mis dedos temblaban ligeramente. ¿Dónde estás ubicado actualmente? Vuelve a tu casa. No hubo respuesta alguna. Estuve esperando, pero no recibí ninguna contestación. Al regresar al apartamento, Tino me recibió con su característica alegría, pero yo no tenía fuerzas para responder a su entusiasmo. Tomé asiento en el sofá sintiendo una profunda fatiga y desamparo. Tino apoyó su cabeza en mi regazo como si supiera lo que estaba sintiendo. ¿Sabes cuál es la circunstancia más adversa? Susurré distraídamente. Es muy probable que ahora me deteste. Con una sola mirada, me escudriñó con sus ojos profundos, como si pudiera entenderlo todo. Me incliné hacia él y posé mi frente sobre su cabeza, respirando su característico olor. Me sentía muy desanimado. ¿En qué momento arruiné por completo la situación? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la figura de Sara se materializaba en su pensamiento, reflejando una combinación de confusión y tristeza en su expresión. La sensación de soledad en el hogar era más profunda que nunca. Incapaz de encontrar una posición cómoda, me revolvía inquieta en la cama. Después de un instante, Tino saltó sobre el lecho y se acomodó a mi lado. Evité separarlo. El calor me envolvió como una serenidad silenciosa. Tras cerrar los párpados, logré dormir profundamente, algo que me había sido esquivo últimamente. No obstante, mi descanso nocturno fue insuficiente. En mi sueño, Sara era la protagonista. En el sueño, al volver a casa, cuando trataba de hablar conmigo, su voz se transformaba en un eco distante y confuso. En el sueño, me topé con la intensa y profunda mirada de Tino. En mis sueños, al despertar me encontraba solo, sin nadie a mi lado. El suelo vacío, en penumbra, el sonido de la lluvia golpeando el vidrio. Al despertar,
Mi corazón palpitaba aceleradamente y experimentaba dificultad para respirar. Aunque todo seguía igual, en mi interior sentía que esto era solo el comienzo. Los días posteriores se convirtieron en una auténtica pesadilla. Sara no volvió a casa. No contestaba mis llamadas ni mis mensajes de texto. Incluso sus amistades desconocían dónde se encontraba, al menos así lo aseguraban. Cada noche me sentaba en el sofá, mirando el móvil, esperando ver su nombre aparecer en la pantalla en cualquier momento, pero todo permanecía en absoluto silencio. Sentía un gran vacío en su interior que le impedía tomar decisiones. Abrumado por la culpa y el miedo. En el caso de que hubiera herido a alguien sin darme cuenta, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cuál sería la consecuencia de haber excedido un límite que no se debía cruzar? En cada momento, Tino permanecía a mi lado. En el hogar, su compañía era la única fuente de consuelo en un entorno que se tornaba cada vez más frío. En las noches, cuando la intranquilidad me impedía dormir, sentía su cercanía a mi lado, abrazándome en la cama con un calor tranquilizador. No lo separaba de sí, resultaba fundamental en su vida. Mientras disfrutaba de una taza de café en la cocina el quinto día, mi celular comenzó a vibrar. Un anuncio oficial. Querida Sara. Deseo verte durante la noche de hoy. La Plaza Mayor destaca por su importancia histórica. Experimenté una sacudida en mi corazón. No dudé ni un segundo y contesté de forma inmediata. Pueden contar con que estaré presente. Cuando llegamos a la Plaza Mayor, el sol ya se había ocultado, bañando la ciudad con una cálida y brillante luz dorada. Exploré con la vista entre la multitud hasta dar con ella, que se hallaba sola en un asiento, rodeada de su abrigo. Su figura lucía más delgada, mostrando signos de cansancio. Al acercarme, levantó la mirada y nuestros ojos coincidieron. Me senté a su lado, sin poder hallar las palabras correctas. De repente, un suspiro se deslizó entre sus labios. Me inclino por no entrar en ningún tipo de disputa. Murmuré lo mismo. Experimento miedo. Experimenté una fuerte emoción en mi corazón. ¿De qué se trata? Susurró las palabras si llego a perderte. Me sorprendió mucho la respuesta que obtuve, ya que no se ajustaba a lo que esperaba. Jamás me alejaría de ti, Sara. Sujetó con firmeza sus labios. Tengo la sensación de que ya lo has completado. Al momento de decir la palabra final, su voz se quebró. Sentí un vacío en el estómago. Eso no es cierto. Con pesar en su tono, confirmó que era de esa manera. Desde que papá se fue, has experimentado una transformación notable en tu forma de ser. Ya no me prestas atención, ya no me hablas. Tras ese momento, él hizo su introducción. No se precisó indagar acerca de la identidad a la que se refería. Sara, te pido que no llegues a interpretaciones erróneas, mamá. No estoy afirmando que lo que has hecho sea incorrecto, solamente estoy manifestando el sufrimiento que me provoca verte más unida a él que a mí. La impresión causada fue sumamente intensa. No supe qué responder. Levantándose de la silla, soltó un suspiro. Quiero que permanezcas cerca de mí, pero también anhelo sentirme reconocido y valorado. La expresión de sus ojos denotaba una gran melancolía. Así que, cuéntame, ¿es posible volver a mi casa? En mi garganta surgió un nudo. Al despertar, la envolví en un cálido abrazo. Puedes contar conmigo en todo momento, Sara, siempre estaré a tu lado. Apoyó la cabeza en mi hombro. Asegúrame que estarás en contacto conmigo con mayor regularidad. Puedes tener la certeza de que cumpliré lo que prometí, Sara. Dejó ver una leve expresión de alegría en su rostro. Volviendo a casa. Al regresar a casa esa noche, al abrir la puerta, Sane nos recibió con mucho cariño. Sara se agachó para acariciarlo con dulzura. Comentó en tono bajo que también debería arreglar las cosas contigo. La miré con ternura mientras cruzaba los brazos. Tu compañía ha sido echada de menos. En su rostro se reflejó tristeza al intentar sonreír. También extraño tenerlo cerca. Sane movió la cola y se acomodó junto a él en el sofá, descansando con la cabeza apoyada en su muslo. Tras un tiempo prolongado, se empezó a notar una sensación de renovada frescura en el entorno de la casa. A pesar de que no todo se había solucionado, pudimos progresar al finalizar la primera etapa. Eso era suficiente. Los días iniciales después de que Sara volvió fueron algo extraños.
A pesar de que el ambiente en casa era más tranquilo, algo seguía sin encajar del todo. Intentaba entablar mayor cantidad de diálogos con ella, mostrándole mi presencia, pero notaba su mirada fija en mí, analizando mis gestos y mis pausas. La mayor dificultad radicaba en mi incapacidad para controlar las emociones que se habían enredado dentro de mí. En la oscuridad de la noche, Sara se dirigió hacia la cocina y se apoyó en la mesa mientras realizaba sus labores. Tengo una pregunta para ti y me gustaría que respondas honestamente. Paré mi movimiento con la espátula agarrada. Todo en orden. Inhaló profundamente. ¿Estás experimentando alegría, mamá? Me sorprendió la pregunta. Mis dedos se aferraron con fuerza a la espátula. ¿Por qué motivo haces esa pregunta? Con una expresión seria, Sara fijó su mirada en la mía. Pareces estar un tanto desanimado. Hubo un largo lapso de silencio entre nosotras. Puse la espátula a un lado y apoyé mis manos en la mesa. No me resulta familiar. Mostró su sorpresa al preguntar, ¿no sabías? De repente, un suspiro se deslizó entre mis labios. A veces, me da la impresión de que es de esa manera. A veces siento que estoy atrapada en una vida que no es realmente mía. ¿Por qué sientes lo que sientes? Aunque no respondí de inmediato, ambas sabíamos cuál era la respuesta. Esa noche, después de que Sara se fue a dormir, yo me quedé despierta en el sofá mirando hacia la ventana. Siempre podía contar con la compañía de Tino a mi lado. En la penumbra, sus ojos permanecían clavados en mi dirección. En ese momento, comprendí la importancia de realizar una modificación. Resultaba insoportable seguir viviendo en una perpetua confusión. Resultaba imposible seguir aferrado a un sentimiento confuso. Debo encontrar respuestas, ¿verdad? A pesar de no decir nada, su rostro dejaba ver sus emociones. Al despertar, con tranquilidad me dirigí a la habitación de Sara. Con cuidado, abrí la puerta y la encontré. Dormida, respirando tranquilamente. En mi cara se formó una expresión de tristeza con una leve sonrisa. La interrogante persistía sin ser aclarada. ¿Estaba experimentando alegría en ese momento? No tenía conocimiento de la situación, pero era el momento oportuno para descubrirlo. Sería un cambio total.